Tenemos el siguiente circuito serie, el cual voy a explicar en este momento. Por ejemplo, acá tenemos el circuito serie con un voltaje de 24 voltios y tiene tres resistencias, R1, R2, R3. La resistencia 1 tiene el valor de 2 ohmios, la resistencia 2 tiene el valor de 4 ohmios y la resistencia 3 tiene el valor de 6 ohmios. Lo que nos pide hallar el ejercicio, el valor del voltaje, tenemos el voltaje ya lo tenemos, que es 24 voltios. La resistencia 1 también la tenemos, es 2 ohmios. Tenemos también la resistencia 2, que es 4 ohmios. Tenemos la resistencia 3, que es 6 ohmios. Ahora tenemos que hallar la corriente. La corriente es la que pasa a través del circuito, ¿no? Toda la corriente que pasa a través del circuito. Vamos a hacerlo así. La corriente pasa a través del circuito por las resistencias en ese sentido, ¿no? Bien. La corriente que devuelve la batería, en este caso, o la fuente de energía eléctrica, es la corriente que fluye a través del circuito, en esa dirección. Entonces, lo que tenemos que hallar es el valor de la corriente, ¿no? ¿Cuánto será ese valor de la corriente? Para eso tenemos un triángulo en la parte de abajo que representa la ley de Ohm. Y mediante la ley de Ohm, ¿ya? Ley de Ohm, nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces acá ponemos voltaje entre la resistencia. Eso nos indica que la ley de Ohm nos indica que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Pero qué resistencia? Es la resistencia total. Bien, me faltó colocar este valor de acá, esta variable. Vamos a bajarlo un poquito más acá. Hay que hallar la resistencia total. Y para hallar la resistencia total hay una regla. Cuando tienes un circuito en serie, en este caso este es un circuito serie, la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias que tiene el circuito. Es decir, R1 más R2 más R3. Es lo mismo que lo reemplazamos acá con sus valores. 2 ohmios es la resistencia 1 más 4 ohmios de la resistencia 2 más 6 ohmios de la resistencia 3. Entonces, la suma de las resistencias harían un total de 12 ohmios. Quiere decir que la resistencia total es 12 ohmios. Entonces ya podemos hallar acá la corriente. La corriente sería igual al voltaje, que es 24 voltios, dividido entre, vamos a poner acá un slash para hacer, que significa división, entre la resistencia total, que viene siendo 12 ohmios. ¿Bien? ¿Esto cuánto sería? 24 entre 12 sería igual a 2, pero 2 ¿qué? En este caso vamos a hallar corriente. La corriente se calcula, se representa con amperios. ¿Bien? La corriente se representa con amperios. Entonces acá tenemos ya la resistencia total es 12 ohmios y la corriente es 2 amperios. Bien, ya hemos hallado entonces la corriente, 2 amperios. También hemos hallado la resistencia total, ¿no? Que es 12 ohmios. Ahora vamos a hallar el voltaje de la resistencia 1. El voltaje de la resistencia 1 se refiere, eh, ¿cuánto voltaje de estos 24 voltios, cuánto voltaje es lo que pasa a través de la resistencia 1? ¿Ya? ¿Cuánto voltaje? Porque de los 24 voltios se distribuye, ¿ya? No va todo el voltaje hacia acá, ¿ya? ¿Cuánto voltaje?
Bien, entonces el voltaje de la resistencia 1. Pero ¿cuánto tiene la resistencia 1? La resistencia 1 es de 2 ohmios. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Para hallar el voltaje de la resistencia 1 tenemos acá la ley de Ohm. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esa es la fórmula. Voltaje siempre va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces tenemos que colocar acá, voltaje viene siendo la corriente, ¿ya? La corriente por la resistencia 1, porque estamos calculando el voltaje de la resistencia 1. Ahora, la corriente, la corriente de acá es de 2 amperios. Toda la corriente que pasa acá es a través de todo el circuito es de 2 amperios. Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. La corriente es igual a 2 amperios por el valor de la resistencia 1, que es 2 ohmios. Bien, hasta ahí tenemos ya la fórmula con sus valores, ¿no? Y esto a su vez es igual a ¿qué? 2 amperios por 2 ohmios es igual a 4. Bien, pero ¿4 qué? ¿Qué es lo que vamos a hallar? El voltaje, ¿no? Entonces igual a 4 voltios. Entonces el voltaje de la resistencia 1 es 4 voltios. Bien, de igual forma hay que hallar el voltaje de la resistencia 2, vendría siendo la corriente de la resistencia 2, ¿no? Viene siendo, la corriente de la resistencia 2 es de, la corriente de la resistencia 2 es de 4 ohmios. Bueno, la corriente sigue siendo 2 amperios, ¿ya? Pero la resistencia 2 es 4 ohmios. Bien, la corriente va a ser igual para todos, es 2 amperios. Acá está la corriente, 2 amperios. ¿Ya? Y esto a su vez es igual a, en este caso, 2 amperios por 4 ohmios sería 8 voltios. Bien, ya tenemos entonces el valor del voltaje de la resistencia 2. Igual acá, el voltaje de la resistencia 3, vamos a multiplicarlo por la resistencia 3. La corriente vendría siendo 2 amperios. 2 amperios por la resistencia 3, que viene siendo 6 ohmios. Bien, multiplicamos 2 por 6, sería en total 12 voltios. Quiere decir que el voltaje de la resistencia 3 es 12 voltios. Entonces ya tenemos acá lo que nosotros teníamos que calcular y que nos pide acá el ejercicio, ¿no? Hallamos la corriente, 2 amperios, hallamos el voltaje que pasa por la resistencia 1, que es 4 voltios, el voltaje que pasa por la resistencia 2, que es 8 voltios, y qué voltaje pasa por la resistencia 3, 12 voltios. De esta manera entonces hemos calculado el valor de los voltajes y de la corriente. Bien, este es un ejercicio de un circuito serie. Circuito serie.